Muy buenas tardes mi gente y bienvenidos al canal para un video completamente nuevo, en una serie nueva, corte de pelo nuevo, todo nuevo, mismo canal, mismas cosas increíbles se van a venir. Hoy vamos a empezar con una serie que se llama Analizando con Eevee o Aprendiendo con Eevee, la guía con Eevee, no he decidido todavía, pero vamos a empezar a grabar esto para que ustedes lo puedan tener temprano en la semana antes de que se acabe la temporada de ladder. Hoy vamos a tener un video donde les voy a explicar y dar pro tips viniendo del maestro del gigante. Estamos con Kamikaze hoy, el jugador brasilero que está número 5 en ladder con gigante doble príncipe. Me compartió unos replays, les hice unas preguntas que ustedes me hicieron para él y me las respondió. No va a estar aquí porque él no habla ni inglés ni español, entonces él me las respondió por Twitter y con el translator y eso, y yo se los voy a explicar a ustedes. También vamos a analizar sus partidas. Son 4 partidas muy buenas que vamos a ver hoy y espero que les encante. Por favor déjenme en los comentarios quién quieren que sea el próximo invitado, con qué arquetipo y si les gusta una serie así y si los ayudó. Muchísimas gracias, no se olviden de suscribirse y like y vamos a darle de una vez con el video. Y bueno, como les dije, aquí estamos hoy con Kamikaze. Vamos a ir a ver su perfil un segundo. Aquí vemos que acaba de bajar al número 6, significa que alguien lo acaba de pasar. Pero no que él perdió, simplemente alguien acaba de ganar una partida literal mientras que yo grababa el intro. Él está número 5 en el mundo, vamos a ver. Es más, vamos a ver quién lo pasó, porque no es justo que nos hagan eso en el video. Fue Remy con 3 copas, lo acaban de pasar con 3 copas. Sigue siendo top 5 para este video, porque sí, porque aquí tenemos un replay donde él le ganó a Remy, entonces significa top 5. No, pero en broma. Igual era top 5 cuando estábamos a punto de grabar este video. Y vamos a ver 4 replays de él. Una contra Mortero, una contra Ciclo de Wall Breakers, una contra Ram Rider y una contra Montapuerco. Así pueden ver 4 matchups que de verdad se van a enfrentar muchísimo en ladder y pueden entender cómo él la juega, cómo las gana. Los pro tips y todo eso se los voy a ir explicando mientras que empezamos. El primer partido seguramente lo vamos a comentar un poquito, vamos a ver cómo lo juega. Creo que es contra Olapo o contra Egor, no me acuerdo quién me dijo él exactamente, pero obviamente los dos mejores de Mortero. Y entre las partidas voy a hablar de las preguntas que ustedes me hicieron para que le haga a él y sus respuestas para eso. Y vamos a ver cómo él las implementa en cada partida. O sea, vamos a darle de una vez para que no se alargue demasiado este video. Y vamos a empezar con la del Mortero. Si es Lapo o Egor, conociéndolo, van a empezar con Mortero. Casi siempre hacen eso. Por lo menos en ladder, no tanto en competitivo. Pero ahí está, ahí está. Ojo el predict del Eevee. Entonces él la defiende aquí con un mago eléctrico, bastante normal. Me imagino que él también sabe que Kamikaze tiene gigante doble príncipe, porque ya en ladder se conocen bastante bien. Y es algo que, o sea, ya al ver el nombre sabes lo que están jugando, a menos que te estén haciendo un snipe. Entonces esto es bueno porque los dos saben que están jugando uno y el otro, y vamos a poder ver cómo reaccionan a eso, cuál es la mejor manera de ganarlo. Ahí tuvo que forzarle un zap, los duendes. Empezó con un gigante atrás. ¿Por qué empezó con un gigante atrás? Porque Egor o Lapo ya habían usado el mortero. En este matchup, si el otro tiene un mortero en mano, no quieres poner un gigante atrás, porque después tienes que usar algo para tanquearlo, que se te adelanta el príncipe, ya no puedes, disculpa, se te adelanta al gigante y ya no puedes hacer el push que quieres. Entonces, como él usó mortero al principio, él dijo, ok, ya puedo empezar un push desde atrás con el gigante porque no me puede presionar con el mortero. Lo que estamos viendo mucho es que está usando el príncipe para presionar, aunque sea fuera del gigante. O sea, el gigante ya no está, pero él no le importa. Él va a seguir poniendo el príncipe para crear esa presión y hacer que use el minero, que use los duendes y esto, y no pueda defender ese mortero a full, o no pueda poner mortero, minero, duendes por la otra línea, cosas así. Es algo que he notado que está haciendo muy bien. Aquí va a empezar otra vez con un gigante por detrás, ya que sabe que no tiene el mortero, y lo pueden ver arriba en la rotación que no lo tenía. Tiene zap para los bats si los quiere usar. No sé si me encantó. Sí, les iba a decir, no me encantó esa jugada por el hecho de que sabemos que tiene bola de fuego. Y al poner un Mega Minion ahí, en vez de simplemente darle zap, le das más valor a una bola de fuego. Yo creo que ahí fue un error. Vamos a ver si le cuesta. Obviamente él gana estas partidas, porque si no, no estaríamos viendo los replays.
pero creo que sí fue un error. Cuando hay la Valkyria y los bats, yo hubiera puesto simplemente un zap para cargarme a los bats y dejar que el príncipe oscuro se cargue a la Valkyria y no darle valor a esa bola de fuego. Minero lo dejó. Sí, igual, mira, cuando ves que tu torre está por 2000 y pico y eso, y tú tienes un mazo de gigante contra mortero, puedes dejar que un minero pegue uno que otro minero. Tampoco te puedes comer 700 de daño cada vez que te tira un minero, pero como él había gastado un poco mucho elixir, era bueno, mira, defiendes el mortero, vamos a dejar eso y vamos a empezar de atrás. Si ves otra vez, el príncipe normal no lo está usando en combinación con su push grande nunca. Él está forzando que el jugador de mortero siempre tenga que defender ese príncipe con otras cosas, no darle más valor a las defensas dentro de esa misma línea. Y mira todo el daño que hizo ahí, o sea, de la nada, con un push de 2 líneas, le forzó aparte el minero por la izquierda para defender, que ya no lo tiene al ataque, y le hizo 1956 la torre de la derecha, 2200 la torre de la izquierda. Entonces ya vemos que él no está tan apurado en sí en el single elixir. En el elixir por uno, él está tranquilo, él está defendiendo y armando push, forzando defensa, sacándolo de rotación, que es algo muy importante, que él no puede armar un push entero en contra de Kamikaze. Ya la tiene la torre en 700, es a punta de mineros, bola de fuego, hechizos, lo que tú quieras decirle. Sí, ya, aquí esto ya está más que hecho. Vimos cómo la jugó perfecto, en verdad, sacó de rotación en cada momento. Cada vez que el mortero no estaba en mano, jugaba gigante desde atrás. De verdad que una clase de gigante dio aquí. El único error que vimos fue ese Mega Minion que le dio valor de Fireball, de bola de fuego, pero tampoco es algo muy grave. Tampoco es algo que digamos, va a perder la partida por eso. Pero si tú lo estás jugando y ves eso, les recomiendo mucho más el SAP. Y antes de entrar a la próxima partida, vamos a leer un poco las preguntas y las respuestas que nos dio Kamikaze. Lo tengo aquí en mi otra pantalla, entonces si me ven mirando hacia la izquierda es que tengo mi otro monitor ahí y voy a estar leyendo un poco. Ok, de las preguntas que hicimos era: ¿en qué matchup es bueno jugar gigante en el por 1? ¿En qué matchup es bueno jugar gigante en el por 2? Otras preguntas fueron: ¿cómo ganar la golem? Y vamos a hacer esas 3 preguntas por ahorita. Y después vamos a seguir, después de esta partida, vamos a seguir con más preguntas. Entonces, él me respondió, para el golem, él me dice que en el golem, en el por 1, siempre tienes que ganar la partida. ¿Qué significa eso? Que antes de que llegue al por 2, lo más probable es que él quiere que tú tumbes una torre. Que en el por 2, cuando ya estés tumbando una torre, si tu torre tiene mucha vida, le juegas siempre gigante en la misma vía y con eso defiendes sus golems, pero que lo más importante en este matchup es presionar fuerte en el por 1. Eso creo que es unos detalles increíbles que te está dando, unos pro tips muy buenos. Mucha gente no sabe si en el por 1 o en el por 2, si irle en la misma vía o no, y ya esas dos cosas creo que te resuelven muchas dudas durante la partida. Después me dice que en el por 1, después él me dice que contra el X-Bow siempre tienes que esperar al por 2. Que ese matchup es clave, que esperes al por 2, que defiendas tranquilo en el por 1, pero que si él ve que tú presionas y te defiende, te va a clavar un X-Bow adelantado después de una defensa y no vas a tener cómo pararlo, no te va a dar el elixir. Entonces contra el X-Bow siempre es la matchup más importante para que juegues en el por 2. Vamos a ir con la próxima partida a ver qué dice, o qué hace, mejor dicho, qué hace él contra el Monta. Este Monta es el Monta nuevo, tiene Bomb Tower, tiene el Royal Delivery, tronco, caballero, o sea, tiene muchas cosas que paran a estos príncipes. Al igual que la Bomb Tower es muy buena defensa y encima de todo tiene un ciclo muy rápido. Vemos que otra vez está presionando con el príncipe. Vamos a ver si él deja al gigante para atrás. Me imagino que sí, que él dejará el gigante más para el doble elixir, porque igual que nos dijo con la ballesta, que los ciclos rápidos y eso te pueden hacer mucho daño si no tienes bien cicladas las cartas o si gastas demasiado elixir. Me imagino que va lo mismo con este Monta, que cicla bastante rápido. Lo tomarán un segundito.
Y vamos a seguir viendo aquí. Mira, empezó con un príncipe desde atrás. De una vez, en el por uno. Entonces, puede ser que sí solo aplique con el Xbox, o simplemente él vio algo que le gustó. Él vio que defendió bien o que no tenía las cartas. Él está contando el ciclo, obviamente. Él sabe que tiene. Otra vez deciden no usar el Zap y poner un mago eléctrico. Vamos a ver, también él sabe que no hay bola de fuego. Entonces en esto es un poco diferente, pero sí das mucho valor. Es algo que he notado que no me ha encantado de la forma en la que lo juega, pero obviamente él sabe más que yo. Simplemente, en mi opinión como coach, creo que prefiero utilizar ese Zap, que no tienes más cosas para zapear en este matchup. Tú tienes que leer el matchup, obviamente, y él tiene bats y creo que tiene duendes de lanza. Entonces en esa situación simplemente usa el Zap como lo usó ahí. Muy buen tronco para evitar que el príncipe se regrese con la carga, pero perdió mitad de la torre. A mí me parece que Ace tiene decente matchup, la verdad. No me parece que esto es un hard counter ni nada de eso. La está jugando muy bien en el sentido de que los príncipes le están dando mucho valor. Si ves, el gigante casi que ni lo ha tocado. O sea, el gigante lo usó una vez, pero el resto ha tumbado una torre a punta de príncipes. La presión constantemente a punta de príncipes en la misma línea. Él le fue en la misma línea, ¿por qué? Porque así él puede utilizar los príncipes para defender y para atacar. Él sabe que la defensa de Ace no es increíble. Para ir rotando cada vez de príncipes tiene que gastar bastante. Otra vez vemos el tronco, que la última vez que lo utilizó casi le tumbó torre. Y él va a seguir rotando, aunque obviamente Ace le empata la partida aquí. Yo creo que esto es GG well played en el doble elixir, no puede hacer mucho. Le pone un gigante en el medio. Va con... No, esto es GG, esto es GG. Él lo que hizo fue mantener la presión por la misma vía y viste cómo la acumuló. Príncipe oscuro, príncipe, mega minion. Después le clavó un gigante en el medio. Es algo muy importante en este matchup. Él fue por la misma vía, siguió presionando. No se enfocó en que tiene un mazo de gigante. A veces cuando tú tienes un mazo de gigante así doble príncipe, que también tienes minero, no es necesario hacer tu daño con gigante. Es muy importante leer el matchup. Si tú ves que el gigante, él tiene torre bombardera y tiene todas estas cosas, no es necesario que lo uses. Con crear la presión y seguir rotándole en la misma velocidad que él te está rotando, vas a ganar la partida. Porque al final del día, tus príncipes y tus mineros y eso van a hacer más daño que sus montas. Y si le acumulas muchas tropas y le puedes poner un gigante en el medio como hizo él, no hay forma que te lo defienda. Entonces, Kamikaze, 10 de 10 esa partida. Y vamos con otras preguntitas aquí. Le hicimos, ¿qué piensas tú que es lo más importante para alguien que está empezando a jugar gigante? Específicamente el gigante doble príncipe. Y él me respondió, lo más importante es que él siempre empieza con los príncipes. ¿Por qué? Porque los príncipes, él te va a utilizar la defensa más fuerte que tienes, y así, que tiene el oponente, disculpa. Y así tú vas a saber cómo te va a defender el gigante. Por decir, si yo tiro un príncipe al principio de la partida y el DPS de él es en un mini P.K., él me lo va a usar lo más probable. Y así ya tú puedes empezar a maquinar, ok, cuando yo tire el gigante desde atrás, él va a tratar de defenderme con el mini P.K. o el P.K. y esto. Y que así él baitea las defensas del otro y pueda adaptarse a la partida. Creo que eso es algo muy interesante. Yo cuando jugaba gigante no lo jugaba así y creo que por eso perdía todo el tiempo. Pero es un tip que me encantó cuando me lo dijo y que ustedes lo deberían probar. Como vimos, él lo hace en sus partidas. No es un tip que simplemente nos dio él y no la usa tantas veces. Y eso, las dos partidas que hemos visto, él empieza con sus príncipes, baitea eso y solo pone el gigante en momentos oportunos para el gigante, ya cuando él sabe que el ciclo del otro no está en lo que es. Vamos a ir ahorita con Remy, que va de quinta posición en ladder ahorita, que vimos que le pasó por 3 copas. Y él está jugando un mazo bastante popular en ladder, mineros con wall breakers, tornado, cohete. Vamos a ver cómo le va aquí. El cohete obviamente no va a poder hacer push demasiado grande con Mega Minion, con Iwis y eso, porque un cohete le va a dar demasiado valor. Entonces vamos a ver cómo lo juega. Vamos a ver si él sigue haciendo esto de empezar con los príncipes, baitear y darnos todos esos pro tips que ya nos dio. Aquí empieza con duendes. Ahí va, otra vez con el príncipe. Él tenía Zap. O sea, él tenía Zap, Iwis, príncipe oscuro, y él decidió ir con el príncipe para ver qué defensas tenía. Y como vemos,
ya vemos que le sacó un minero y un mago de hielo. Entonces no es que él nos está dando unos pro tips y no los está utilizando. Vemos en verdad lo importante que fue ese príncipe. Porque al ver duendes pueden ser varios matchups, pero él ya con eso sabe que de una vez tiene mago de hielo, tiene minero y lo más probable es que va a tener un tornado, algo así, para combinarlo con el mago de hielo. Entonces la cantidad de información que él sacó de una carta en verdad fue una locura. Aquí él no sabía que venía con cohete, me imagino, pensó que podía venir con bola de fuego o algo así. Ya lo sabe, me imagino que no va a hacer ese error de poner un Mega Minion ahí más. Le viene con Bomb Tower, va a presionar con Príncipe. Está usando bastante presión en el por uno. Creo que es algo que mucha gente no sabía que se jugaba así el mazo, incluso yo. Mucha gente cuando dice, vas a jugar un mazo medio pesado, aguanta el doble elixir. Pero vemos que si puedes presionar en el por uno con un ciclo bueno y haciéndolo como él lo hizo, que baitea las defensas con el príncipe. Aquí ves otra vez, príncipe al puente, baitear las defensas. Sí, mira de verdad el pro tip que nos está dando él, cómo lo utiliza. Ahí ya él le sacó el win condition de los wall breakers. No tiene el mago de hielo para defender si él quiere armar un push del príncipe. Y está todo raro el ciclo ahora, porque solo tiene no tiene el minero wall breaker combinación. No tiene el mago de hielo con Valkyria para defender. Y lo único que hizo él fue poner un príncipe en el puente, igual que nos ha dicho que lo hagamos nosotros. Aquí ya va a armar esto porque sabe que no tiene ni mago de hielo, no tiene el minero para presionar, no tiene los wall breakers para presionar. Entonces él puede presionar. Mira cómo él se está enfocando que la torre va a ser a mineros. Él está usando el gigante como tanque, sí, pero no está preocupado a que llegue a la torre. Es algo que hablamos en la partida de antes, que es no se enfoquen demasiado en que el gigante tiene que llegar a la torre. Tiene que leer el matchup específico. Él le conviene más simplemente baitear las cosas, baitear las defensas y ir con ese minero a la torre. Me imagino que lo vamos a ver en cada push. Ahí va otra vez. Mira lo inteligente que es. Él simplemente está forzando cosas al otro lado y con el minero va a ser la distracción, va a hacer todo el daño que necesita. Le tumbó la torre. En verdad que la lectura del matchup fue 10 de 10. Creo que no vimos en ningún momento un push de wall breakers minero o Valkyria con wall breakers detrás con minero. A todo momento, cada vez que él tenía 5, 6, 7 elixir, príncipe al puente, forzaba la Valkyria o forzaba el minero o forzaba el Ice Wiz. Y en lo que él le forzaba esa defensa, caía de una vez el gigante de atrás con el Mega Minion y usaba el minero para ir haciendo daño. No dejó que un jugador de ciclo, que tiene un ciclo extremadamente rápido, le arme ni un push, que es algo bastante difícil y de verdad un aplauso para él en eso. Vamos a ver una partida más que viene aquí contra Bridgespam, contra otro del top 100. Son puras partidas de gente de muy skill. Yo no he visto esta partida, no las he visto ninguna. O sea, aquí las estoy viendo con ustedes. Creo que es la mejor manera de yo también poder ver las partidas y analizarlas, porque si ya yo las veo y anoto las cosas, es mucho más fácil. Lo único que anoté aquí son las preguntas que nos hicimos. Empezó con minero. Vamos a ver si empieza otra vez con príncipe. Ahí va con el príncipe, le va a baitear defensas. Como digo, obviamente es un poco diferente cuando juegan en top ladder, porque ya se conocen más o menos por nombre, saben quién usa qué. Muy buena bola de fuego para sacarse ese mago eléctrico encima. A ver si el príncipe va a volver gracias a la Ram Rider. La defiende tranquilamente. A mí me gusta este matchup, la verdad. A mí me gusta este matchup para Kamikaze. No me parece que está nada mal tener el mago eléctrico siempre para el Ice Wizard. Tiene bola de fuego para el caro mágico, pero igual hay que ganarla. Siempre hay que jugarla bien cuando estás en el top de ladder, porque todos sabemos que son unos maestros de sus mazos. Entonces vamos a ver, él empieza, sabe que no tiene la Ram Rider. Cada vez que, si se han dado cuenta, cada vez que él sabe que la presión más alta o el win condition del otro no está disponible, él va a usar el gigante desde atrás. Está armando doble push aquí de las dos líneas, porque él sabe que en verdad el mago eléctrico es la causa más que buen minero. Qué buen minero ahí, porque ahí no le paró la carga al gigante. Ahí lo que hace, al príncipe. Al tirar el minero ahí, el mago eléctrico tiene dos rayos, por decirlo así, que paran.
El primero estaba en el gigante y el segundo va a ir al más cercano. Entonces al tirar el minero ahí puedes aprovechar la carga del príncipe. Muy bien hecho. Le causó que use mucha más defensa de lo que él pensaba que iba a ser necesario para ese push. Y mira cómo está. Está arriba en el elixir. Está gigante desde atrás. Tranquilo. Va a entrar en el por 2. Sabemos que este matchup él lo tiene que ganar antes del por 3. ¿Por qué? Porque este mazo de Bridge Spam es muy bueno en el por 3. Pero él tiene muy buenas defensas, tiene muy buenos ataques. Como vimos, él siempre va a tener una bola de fuego para ese mago, el arquero mágico. Debería tener un Iwis aquí. No lo va a tirar, simplemente va a agarrar ese daño, va a tomar el daño. No sé si me encantó la jugada. Yo hubiera tirado el Iwis un poquito antes, porque ahí lo sacrificó. Si lo tirabas antes, sabes que él no tiene una bola de fuego. Y no te lo va a poder matar, por decir así. Esa bola de fuego bien, porque ya tienes la torre tan baja. Lo dudo que vamos a ver que tire otro gigante. No tiene sentido. Va a ir con un minero y los hechizos. Pero ya la tiene prácticamente hecho. Como dije, este matchup es bastante favorable. Vimos que él simplemente repetía. A veces hacía doble lane push para forzarle algo por la otra vía. Tampoco quieres darle al jugador de Bridge Spam demasiadas tropas por la misma vía, porque al final del día un push de leñador, Ram Rider con bandida y todo esto sí te puede hacer bastante daño, y no le puedes tirar una bola de fuego a eso, porque después el arquero mágico detrás va a ser un problema para ti. Pero Kamikaze en verdad la rompió con estas partidas. Vamos a ver si nos responde otras preguntitas. Me dice, lo más importante, en resumen, lo más importante es que siempre usen sus príncipes para sacar información. Eso ya lo hablamos varias veces en este video, pero fue el último mensaje que me mandó y creo que es algo que vimos que en todas sus partidas lo hizo. Fue excelente traerlo en este video, porque hay gente que te dice, con el cementerio haz esto, y después tú ves sus partidas y no hacen eso y tú dices, no entiendo. O sea, ¿verdad? Él nos ha hecho exactamente lo que ha dicho en cada partida. Otra cosa que preguntamos es cómo se le gana a Bait. Bait es un mazo difícil para esto, y él me dijo, simplemente tienes que usar los príncipes como tu Bait. Tú le tienes que hacer bait al bait. O sea, que él te mate el príncipe, no pasa nada. Tú pones el príncipe, él te va a usar todas las cartas del bait y no lo sobras defendas. Si él te usa 5 o 6 elixir para defender ese príncipe o algo así, estás bien. Después vas a poner tu gigante con el príncipe oscuro, que él no te va a poder hacer nada porque es un mazo de bait para defender eso, y vas a poder armar ataques así y hacer daño a minero. Esa fue la última cosa que le preguntamos a él, pero ahí ya tienen cómo ganarle a X-Bow, a Golem. Vimos mortero, no vimos bait, pero vimos wall breakers, vimos bridge spam, vimos muchas cosas en este video. Espero que hayan aprendido. Y de verdad que muchísimas gracias a Kamikaze. Abajo voy a poner en la descripción su canal de YouTube, su Twitter, y para que ustedes lo sigan y le den las gracias a él. Él se tomó el tiempo, él no tenía por qué hacerlo. Él tiene su propio YouTube y lo podía hacer él, pero me dio el chance de traerles a ustedes estas partidas. Avísenme abajo si les gustó el video, si les pareció que fue útil el video, porque si no les parece útil, dime qué pudiera hacer que el video se haga útil, y así yo puedo mejorar. Yo quiero que este canal sea informativo, que sea de risas, pero también que ustedes puedan aprender y volverse los mejores jugadores posibles. Yo voy a dar mis opiniones como entrenador, pero también voy a traer a estos pro players para que nos den sus opiniones y sus pro tips de cómo jugar los mazos que lo hacen a ellos los mejores jugadores del mundo. En otros videos voy a traer, por ejemplo, voy a tratar de traer a RF en Graveyard, y él sí va a estar aquí en llamada conmigo porque podemos hablar inglés y podemos hacerle más preguntas y hacerlo un poco más fluido. Le pongo subtítulos en español o esas cosas, pero no se olviden comentarme quién es el próximo jugador que ustedes quieren ver en esta serie. Si les gustó, si no les gustó, dejen like, suscríbanse por favor, que ya estamos por llegar a las 7000 subscribers, y a los 10.000 se vienen cosas increíbles para este canal. Nos vemos en el próximo video y espero que lo hayan disfrutado. Chao.